Buenos días a todos ustedes. Espero que se encuentren bien, que estén todos ustedes sanos y también sus seres cercanos, sus seres queridos. Pues hoy es nuestra última sesión. Espero que hayan tenido la oportunidad de revisar las notas que compartí con ustedes la sesión pasada. Voy a hacer referencia a algunos pasajes, digámoslo así, de lo que tienen ustedes, solo algunos pasajes para irnos al último punto, que es lo por pensar. Aún así, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta de las notas a las que no voy a hacer mención, pues por favor háganlo, interrumpan, ya saben nuestro método de trabajo, de manera que por ahí siéntanse por favor con plena confianza de esto, ¿no? De intervenir. Voy a compartirles la pantalla. Acá está. Porque obviamente pues es más, ¿no?, de lo que vimos la sesión pasada. Me gustaría referirme a dos cosas que no estaban la sesión pasada en el título, digámoslo así, ¿no? Si recuerdan, lo había titulado exclusivamente con la idea de que si no hay olvido, no hay mundo, ¿no? Esto de acá. Sí se ve, ¿verdad? Ah, vale, gracias. Es que no pregunté. Pero a esto le agregué dos cosas, que es a lo que me quiero referir principalmente el día de hoy, si ustedes me lo permiten. La primera idea es esta: si no hay olvido, no hay mundo. La segunda idea es: sin recuerdo, no hay pensar, ¿no? Es decir, acá, por favor, véanlo o intentemos verlo como una unidad, estas tres ideas, ¿no? Otra vez, ¿no? Si no hay olvido, no hay mundo. No podemos ser en el mundo si no hay olvido. La segunda: sin recuerdo, no hay pensar, ¿sí? Entonces, estas dos ideas se complementan y se redondea, que esto es lo que más me interesa. Es lo que más me interesa todo, pues, pero para redondear las cosas, ¿no? Esto de aproximación. Este es por eso pongo, es el B122 de Heráclito, y es lo que piensa Heidegger. Es decir, el pensar, adelantémoslo entonces, ¿no? El pensar es aproximarse al ser. O en el pensar el ser se nos aproxima, ¿sí? Es decir, como quieran ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? No hay posesión. No existe la posibilidad de que poseamos al ser. Y un poco a diferencia de Heidegger, porque Heidegger creo que diría que el ser sí nos posee, yo diría que no. Que la proximidad es de los dos lados, ¿sí? Vivimos en proximidad del ser y el ser se manifiesta en la proximidad del pensar, ¿sí? Esto como idea, espero de veras poder mostrar esto. Me iría, insisto, si ustedes tienen algo, por favor, adelante. Yo me iría hasta el humanismo, o sea, hasta este momento, ¿no?, del humanismo. No voy a hacer referencia a todo, pero sí a algunos detalles. El primero me parece fundamental. Si me permiten, lo leo. Dice: el pensar, esto, ¿no?,
desde Platón y Aristóteles, es entendido como una técnica. Y esto hay que subrayarlo, ¿eh? Una técnica al servicio del hacer y fabricar, techné, vean ustedes, lo cual implica un abandono del ser y absoluta concentración en lo ente. En tanto técnica, el pensar es entendido como, ya acá cito a Heidegger, como instrumento de formación. Ahí está nuestra paideia, muchachos. ¿Sí? El pensar es entendido como un instrumento de formación y por ende como asunto de schole, de escuela, y posteriormente empresa cultural. Vean ustedes la barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? Desde el momento en el que el pensar es entendido como una técnica. Vean ustedes, el pensar es una técnica que está al servicio precisamente de la formación, de la educación, o sea, de la paideia, y además como una empresa cultural, ¿sí? Entonces dice, por eso pongo acá, ¿no? Ya no se piensa, uno se ocupa con la filosofía para crear cualquier cantidad de ismos, entre otros el humanismo, precisamente, ¿sí? Si lo que estamos haciendo es crear, ¿no? Es esto, ¿sí? Cada vez menos escucha y cada vez más creación. ¿Sí? Ya, ojo con esto, ¿no? Los griegos sabían escuchar. También veían, pero sobre todo escuchaban. Sabían escuchar. ¿Escuchar qué? La fisis. Así. Por eso, por eso no había divisiones. El mundo, el cosmos, era uno. No había y en tanto uno, no había por qué dividirlo. Esto de dividir al mundo es una técnica moderna. Eso es el humanismo, dice Heidegger, meditar y cuidarse de que el hombre sea humano en lugar de no humano, inhumano, esto es, ajeno a su esencia. No, voy querido Carlos, aguántame un segundo. Acá está, ¿no? ¿Cuál es su esencia, su ser social, su ser hijo de Dios, su ser libre y digno? El homo humanus se opone al homo barbarus. El homo humanus es ahora el romano que eleva y ennoblece la virtus romana al incorporarle la paideía tomada de préstamo de los griegos. Pero vean ustedes, lo que me preocupa, y termino esta frase y te doy la palabra, Carlos, lo que me preocupa es la división tajante en el humanismo, ¿sí? El hombre, el ser humano, no nace humano, hay que hacerlo humano. Y esto, queridos amigos, es una absoluta barbaridad. Acá ya no es Heidegger. Bueno, sí es Heidegger, claro que sí. Estoy radicalmente en contra de esto. Tan humano es, para seguir con estos términos, tan humano es lo humano como lo inhumano. No hay una parte, déjenme decirlo así, una parte buena y una parte mala. El hombre, el ser humano, es como es. Queremos hacer, pero ¿qué queremos hacer de él? ¿Técnica, queridos amigos? Ahí está la respuesta. Carlos, por favor. Gracias, Ricardo. Yo tengo una pregunta, quizá incluso una sugerencia. Precisamente ahí
después de la cita que pones de la página 262, en donde planteas esta idea que me parece atinada, la verdad, ¿no? De ya no se piensa, uno se ocupa con la filosofía para crear cualquier cantidad de ismos. ¿Será correcto el verbo crear? ¿No vendría mejor y sería más pertinente el verbo producir? En todo caso, en el entendido de que de hecho entra en una dinámica de producto prácticamente, ¿no? Porque creo que la creatividad, la creación es algo que incluso, digamos, puede eh, replicar la escucha que uno tenga. Pienso por eso, que tal vez ese verbo podría ser eh, problemático, vaya, ¿no? Uh-huh. Sin duda, producir, ese es, ese es el verbo. Muchas gracias, Carlos. Voy, ¿eh? Sí, miren, esta. Me estoy saltando cosas porque si no, no la hacemos. Todo humanismo se funda en una determinada interpretación de la naturaleza, de la historia y del mundo. Es pues, o sea, el humanismo es una Weltanschauung, es una concepción del mundo. Y ahí está el peligro. Ahí está el del producir, como bien has dicho, querido Carlos. Las preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿O quién es el hombre? ¿Son las adecuadas? Y la respuesta desde Heidegger es no. Son preguntas mal planteadas. Desde el momento en el que el humanismo lo que hace es esto, es decir, llevar todo al centro del universo, que es el ser humano, ¿sí? Desde ese momento, fíjense, desde ese momento nace la subjetividad. La subjetividad no es producto, no solo es producto de la modernidad, es mucho antes. Con el humanismo, fíjense ustedes, con el humanismo nace la subjetividad. Bueno, vámonos al olvido. Dos nada más. El olvido del ser, este de acá, ¿sí? Es que no sé subrayar. El olvido del ser se anuncia indirectamente en el hecho de que lo único que el hombre considera y vuelve siempre a tratar es lo ente. Si yo me limito a lo ente, lo que estoy olvidando es el ser. Pero dice indirectamente, ¿sí? Es decir, el olvido es algo más. El olvido no es, fíjate, Carlos, el olvido no es producto del hombre. El olvido es consustancial a la copertenencia entre ser y Dasein. El ocultamiento y el olvido son consustanciales a la copertenencia ser ahí. En su esencia, esto de acá, otra vez, en su esencia la técnica es un destino dentro de la historia del ser, de esa verdad del ser que reside en el olvido. ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá Heidegger? Que la técnica, esto de acá, la técnica es uno de los modos de hacer que se manifieste lo ente. ¿Sí? Es un hacer, pero un hacer con una finalidad determinada. Todo hacer, fíjense ustedes, por favor, todo hacer tiene un objetivo específico. Se consiga o no, esto es otra cosa, ¿no? Porque, o sea, el ser humano predice, ¿sí? ¿Quién fue el primero que predijo un eclipse entre los griegos? Tales, queridos amigos.
Tales de Mileto. ¿Y cómo lo logró? Observando. El mejor instrumento que tiene el ser humano es su propio ser. Se dedicó Tales a contemplar. Y dicen que su predicción fue bastante cercana. Pero eso es otra cosa. Vámonos al interludio. Ricardo, perdón, es que Sí. Luis tiene la mano levantada, perdona. Perdón, sí, ayúdenme, no, por favor. Sí. Disculpa, Luis, por favor. No vi. Es Adelante, por favor. Yo soy un poco lento y las dudas me vienen después Qué del bueno. momento. Que Pero venga. si te puedes regresar tantito arriba a la parte de la concepción del mundo, ya ves que... Sí, pues ese es tu. Nada más déjame ver a dónde está la concepción del mundo. Estaba tantito arriba, me parece. Es que arriba, ¿qué significa? ¿Sí? No, entonces más, creo que ya te subiste mucho, sí. O sea, en lo anterior, Ricardo, en lo anterior a lo que estamos. Ándale, ahí. Acá, ahí está. Esto, Ahí. ¿no? A ver, dijiste, ¿no? Y estoy de acuerdo, a ver, el humanismo es una concepción del mundo y ahí reside el peligro. Sí. Pero a ver, yo lo que quisiera decir es, primero, no, o sea, la pregunta sería, ¿no es la concepción del mundo algo que de hecho siempre hacemos? Es decir, no es parte de nuestro modo de ser. Y si es así, pues no podemos decir que en nuestro modo de ser sea algo así como de suyo peligroso, sino algo que pasa a partir de eso, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría el peligro? Porque me da la impresión, y no sé qué piensas tú, qué piensen los demás, todos procedemos, pensamos, nos desarrollamos a partir de una concepción del mundo dada, ¿no? No es algo que elijamos siquiera, ¿no? Sino que somos formados en ello. Y, y entonces por ejemplo, en el caso concreto de Dilthey, ¿no? No ve un peligro en la concepción religiosa del mundo, no ve un peligro en la concepción poética del mundo, sin embargo, a la metafísica sí le detecta un problema, ¿no? Y creo que por ahí va lo que tú nos estás queriendo decir. Entonces, no sé si pudieras, pues, detallar un poco esto, ¿no? ¿Dónde encuentras el peligro de la concepción del mundo del humanismo, ¿no? Concretamente. O lo que podríamos llamar las formas de concepción del mundo que emanan de la metafísica tradicional, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, por favor, Ricardo, creo que es importante. Ahí está. Sí. Peligro no es algo negativo. O sea, yo no lo estoy viendo como algo negativo. Es más, si me apuras, y más bien, reiteraría lo que tú dijiste, y es que todo modo de ser por necesidad requiere de una concepción del mundo. ¿Sí? Y el peligro radica en eso. Es decir, peligro no es algo maligno, sino es lo más positivo que hay. Porque es lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Una concepción del mundo no te asegura nada. Es más, sucede todo lo contrario, te arroja al mundo, literalmente te arroja al mundo de determinado modo. Pero esto no significa, perdón, que tú te limites a vivir con esta concepción del mundo predeterminada, sino lo que tienes que hacer es arriesgar tu propio ser para ser, y ahí está el peligro. Lo que sucede con ¿cuál es el problema que veo en la concepción del mundo de las humanidades, si me permiten ahora decir así, para ¿no? Que en efecto se concentra en lo que puede y debiera ser el ser humano.
parte de una idea, todo humanismo parte de una idea de insuficiencia o de incompletud o de alguna falta del ser humano. Y a lo que les quiero invitar es a pensar al revés, bueno, no al revés, a pensar las cosas de otra manera, que el ser humano es como es, que tenemos que aprender a entender que el ser humano es una unidad compleja, pero que es unidad de principio a fin. La unidad no está al final, la unidad está al principio. El humanismo es teleológico. Yo estoy a favor de la vida, sin que necesariamente esto implique llegar a algún lugar. Tenemos que llegar a algún lugar. Por eso estamos acá. No me malinterpreten, por favor, ¿no? Pero lo que quiero destacar es no tanto el hacia dónde, sino en dónde. Y según Heidegger, y ahí estaría cercano a él, es que el humanismo provoca o produce, entre otras cosas, el olvido del ser. Entonces, solamente para entenderte, Ricardo, Sí. si vamos, por ejemplo, a la oración de la dignidad del hombre, ¿no? De Pico de la Mirandola, hay una suerte de aumento o de disminución del ser en el ser humano, ¿no? O sea, esa es un poco la idea que está de por medio. Sí. ¿Tú dirías que el ser humano nunca es menos que lo que es? O sea, sí es más o menos en esas coordenadas, Sí. ¿no? Ahora, en esa misma lógica, en el curso hemos tratado el problema de la formación, pero también de la deformación. Sí. ¿Cómo separamos la idea de deformación de la disminución del ser? Porque es que el más y el menos son cuantificaciones. Y eso es lo que quiero evitar. Es decir, no es que el buen ser sea 1.5 o la buena formación sea 1.5 y la mala formación sea menos 0.5. Es decir, el ser no se mide. No es medible, es inconmensurable. Si ya nos vamos a esas, yo diría que es inconmensurable. Y voy a tratar de, si me permiten, no, voy a tratar de mostrarles esto, querido Luis, ¿sí? Vean ustedes esto de acá. Y a propósito lo puse en el interludio, ¿eh? O sea, no es gratuito lo que hice. O sea, sí mucho Ludens, pero con sentido, ¿no? Dice, buscamos ese pensar conocido en la historia universal con el nombre de filosofía, bajo la forma de lo inusual y de lo que solo es accesible a los iniciados. Esto hemos hecho de la filosofía. Unos pocos. Solo pocos tienen acceso a la filosofía. Desde esta perspectiva entiendo por qué Heidegger da el paso atrás. El Schritt zurück da el paso atrás. Dice, es que no se trata de filosofar, de lo que se trata es de pensar. Pero ven ahora, bueno, ven ahora. Por eso insisto en decir o proponerles que filosofía o que filosofar, más que filosofía, que filosofar es filodiano, que filosofar es el amor a pensar conjuntamente. Y ahí, vista así la filosofía, no hay iniciados. Y visto así las cosas, tampoco nos vamos a referir a lo inusual, sino todo lo contrario. Nos vamos a referir a lo que sucede día tras día. Bien, lo por pensar.
Bueno, a ver, hasta acá vamos bien. Nos lanzamos a lo por pensar. Sergio. Gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, a mí nada más me gustaría hacer una pregunta con respecto al mundo y justo al olvido y al recuerdo. Y mi pregunta es, bueno, lo hago ahorita porque la he estado como rumiando un poco y es si, o sea, la idea es, si no hay olvido, no hay mundo, pero mi pregunta es entonces, cuando recordamos, ¿qué pasa con ese mundo? O sea, cuando dejamos de olvidar por instantes, por así decirlo, ¿qué ocurre con el mundo? Si el mundo, digamos, no que desaparezca, pero sí que se nos revele como que detrás hay algo más, o en el fondo hay algo más, o qué pasa con el mundo. Gracias. No, gracias a ti. A eso voy, pero te lo adelanto, se los adelanto, ¿no? Comprender el mundo como posibilidad. No como lo que ya está hecho, ¿no? Determinado, completo, acabado, perfecto, yo qué sé, ¿no? Sino es otra vez el paso atrás, ¿no? Entenderlo como posibilidad. Nada más. ¿Sí, Sergio? Va. Lo por pensar entonces. Pero el ser, ¿qué es el ser? El ser es él mismo. Esto es lo que tiene que aprender a experimentar y a decir el pensar futuro. Acá lo que me interesa, obviamente, es el experimentar, ¿no? Se tiene, no, pensar es experimentar. Pensar, entonces, es vida. No es algo exclusivamente abstracto o teorético, sino incluso me atrevería a decir que pensamos con el cuerpo, no solo con la mente. Esto de hablar de mente, es esto, limitar las cosas, ¿sí? El pensar es mucho más amplio que eso. Por eso dice Heidegger, y esto me encanta, dice, ¿no? El ser no es ni Dios, ni un fundamento del mundo, ojo. El ser está esencialmente más lejos que todo ente y al mismo tiempo está más próximo al hombre que todo ente, ya sea este una roca, un animal, una obra de arte, una máquina, un ángel o Dios. El ser es lo más próximo. Pero la proximidad, ya ¿ven? Bueno, perdón, pero la proximidad es lo que más lejos le queda al hombre. Y me pregunto, ¿y cómo es él mismo? O sea, el ser es él mismo, ¿sí? Me pregunto, ¿y cómo es él mismo? Y la respuesta es, ¿cómo es? Es donante. Se dona, se ofrece. El destino, Geschick, el destino del ser es darse históricamente de distintos modos. Y esto significa que, y este es para cerrar el círculo, y esto significa que el ser permanece oculto. Sí. Otra vez, el ser
no es lo que se dice un ente. Insiste Heidegger en la necesidad de llevar a cabo la diferencia ontológica. Lo que vemos, tocamos, olemos, lo que manipulamos, literalmente manipulamos, es lo ente. Al ser no lo podemos manipular. Y el ser tampoco nos puede manipular a nosotros. Otra vez, el ser ahí, lo que les he dicho en más de una ocasión, y hacia allá vamos también ahorita, ¿sí? El ser ahí es el ahí del ser, ¿sí? Se copertenecen. Ahora, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué es el ser? Y la respuesta es nuevamente negativa. Porque ahí estamos entificando al ser. Y eso es lo que no podemos hacer. Entonces, el ser, déjenme decirlo así, el ser es impensable sin el Dasein. Y el Dasein no es sin el ser. Entonces, pensar el ser es pensar el ahí del Dasein. ¿Sí? El ahí. Y vamos a ver qué es esto, ¿no? Dice el siguiente, ¿no? Perdón. Regreso a la otra, ¿no? ¿Ven por qué estoy pensando en Heráclito? ¿Ven por qué este concepto genial de Heráclito está presente constantemente? Es más, yo diría que esta idea heraclitea, de la proximidad, de la vecindad, de la aproximación, es lo máximo que puede lograr el filósofo al filosofar. Aproximarse a lo que es. Ningún nombre, queridos amigos, es propio del ser. ¿Sí me estoy explicando? Sí, ningún nombre que le pongamos al ser, espíritu, Dios, razón, lo que fundamento, principio, lo que ustedes quieran, todos los nombres le son propios y ninguno de manera cabal. El esfuerzo que hace el filósofo al pensar es intentar nombrar lo innombrable. De manera que ser, ya sea como sustantivo o como verbo, es uno de los nombres posibles de aquello que permanece oculto. Todo nombre es un nombre posible. Y lo que hace el filósofo es arriesgarse. ¿Sí? Arriesgarse a nombrar lo que por sí mismo es innombrable. Este sería nuestro objetivo. De manera que ser es un nombre más. Por eso, y algunos de ustedes lo saben, ¿sí? Hay otra posibilidad de nombrar lo innombrable. Y es el hay. El haber, hay. H-A-Y. Hay. Me parece que es una forma mucho más
Son puras tonterías. Disculpen, no, debemos aprender a bajarle a los adjetivos. Diría que si procedemos fenomenológicamente, o sea, si nos enfrentamos a las cosas tal como se presentan, ¿sí? Una de las primeras cosas que diríamos es hay. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto ser, a ver, un segundito nada más, quito esto, un segundito. Sí, así para verles, aunque sea un momentito. El concepto ser ya está esto. Es decir, ya es rebuscado. Deberíamos irnos a lo más simple posible, como lo es la naturaleza, como lo es la fisis. O sea, no naturaleza esta, la fisis, el cosmos. La simpleza, ¿no? Heidegger habla de la magnificencia de la sencillez. Vean ustedes nada más, qué maravilla está diciendo el maestro. Porque, claro, la fisis es lo que es. ¿Por qué no responder a la amabilidad de la fisis? La fisis es literalmente amable. Se le puede amar. ¿Por qué no responder a la escucha de la fisis, tratando de ser igualmente amable? No es necesario complicar lo simple. No es necesario. Esto es lo que hacemos constantemente. Pero, ¿por qué no nos damos la oportunidad, muchachos, ¿no? De, al menos una vez en la vida, como diría el maestro Descartes, ¿no? Pero él quería dudar de todo, al menos una vez en la vida, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Cómo comienza, no? Al menos una vez en la vida. Bueno, oigan, aprovechándonos del maestro Descartes, ¿no podríamos decir, al menos una vez en la vida debiéramos tratar de escuchar la sencillez del ser? Y entonces, van a ver ustedes por qué digo esto. Agradecer el haber. Denme chance de decirlo por lo pronto así. ¿Vamos bien? Va, entonces regresemos a compartir. Me estoy volviendo ¿cómo se llama? Un técnico de lujo, con estas cosas. Hasta estoy sorprendido de mí mismo, que miren nada más si logro compartir y dejar de compartir. Bueno, qué barbaridad. Fíjense nada más. O sea, cuando digo fíjense, lo que les estoy pidiendo es que escuchen. Si el hombre quiere volver a encontrarse alguna vez en la vecindad al ser, tiene que aprender previamente a existir prescindiendo de nombres. A ver, ¿ya vieron? ¿Ya escucharon? Antes de hablar, el hombre debe dejarse interpelar de nuevo por el ser. Luis, con el peligro, antes de hablar, el hombre debe dejarse interpelar de nuevo por el ser.
con el peligro de que bajo este reclamo él tenga poco o raras veces algo que decir. Solo así se le vuelve a regalar a la palabra el valor precioso de su esencia y al hombre la morada donde habitar en la verdad del ser. Vean, ¿no? ¿Hacia dónde nos está conduciendo Heidegger? ¿Hacia dónde está conduciendo? Bueno, claro, yo manipulando, obviamente, la carta sobre el humanismo, ¿no? Pero ¿hacia dónde nos está conduciendo Heidegger? Al silencio. Al silencio y a la escucha. Sucede que le tenemos mucho miedo al silencio. Mucho. Tan es así, y esto nos asustó. A ver, espérenme tantito. Ajá. Le tenemos mucho miedo. Tan es así que cuando estamos con un otro, y no tenemos nada que decir, nos oprime el silencio, nos incomoda el silencio. Y entonces, de manera automática e inmediata, inventamos palabras, inventamos situaciones, inventamos lo que sea con tal de no guardar, que es muy bello en español, ¿no? Con tal de no guardar. Vean ustedes, ¿no? Somos los guardas, ¿sí? Guardar silencio, ¿sí? Es ser el guardián del silencio. No es esto, ¿no? Acá sí, me lo guardo. No, no. Es lo contrario. Guardar silencio es abrazar el silencio. ¿Sí? Estar a la expectativa. ¿Sí? ¿De qué? De escucharlo. El silencio. Carlos, por favor, es que veo que pusiste algo. Sí, es que la idea de guardar también me remite a procurar el Exactamente. silencio. Sí. Y en ese sentido, como acabas de decir, justo estar dispuesto a la escucha Sí. del silencio mismo. Exactamente. Sí, querido Jalí, por favor. Gracias, Ricardo. Hola. Buenos días. Yo quería preguntar algo acerca de esto último que mencionas acerca del silencio y un poco contrastarlo con lo que nos habías expuesto hace poquito, de que el pensar se ha instrumentalizado, ¿no? Y es un instrumento de formación. De alguna manera, este es como el contraste, ¿no? Es pues hacia donde invita Heidegger, ¿no? A pensar el logos de otra manera, ¿no? Justamente hacia estas otras formas que tienen que ver con la escucha y el silencio. Pero yo creo que valdría la pena distinguir, ¿no? Esto de el silencio y el enmudecimiento. Porque parece que fácilmente se pueden confundir las cosas, ¿no? El propio Heidegger lo ve así, en Ser y Tiempo, por ejemplo, ¿no? Que quiere distinguir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo podríamos ahondar un poco más en esta distinción? ¿Y cómo es que este silencio, ¿no? Ya distinguido del enmudecimiento, nos conforma, ¿no? Esa sería como la pregunta, Ricardo. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Espero, Jalí, responderte a lo largo de la sesión. ¿Sí? Es decir, no había pensado en el enmudecimiento. No lo, pero ahora me lo está presente, pues, ¿no? El silencio, en cambio, atraviesan mi presentación. ¿Sí? Porque enmudecer es literalmente ya no tener nada que decir. Pero esto es un defecto, y ve que lo estoy poniendo entre comillas, ¿no? Esto es un defecto del individuo. ¿Sí? Se me acabaron las palabras, ¿sí? Es decir, el enmudecer es una especie de agotamiento, ¿no? Ya agotaste, fíjate lo que voy a decir, agotaste todos tus recursos, ¿no? Otra vez, ¿te fijas? La palabra, el logos como un recurso, ¿no? O sea, la palabra es para algo, siempre es para algo, ¿no? ¿Y por qué no nos preguntamos qué es el pensar por sí mismo? Y esto, querido, esto que te acabo de decir, esta pregunta que acabo de decir, espero respondértela. De hecho, dentro de bastante poco tiempo. ¿Sí? ¿Me permites así? Carlos. Gracias, Ricardo. Bueno, a reserva de lo que vayas a decir ahora, pero pienso que, de hecho, creo que lo acabas de decir, la diferencia clave entre enmudecer y el silencio, pues es efectivamente que el enmudecimiento es imposibilitante. Ya no se puede decir nada, ya sea por incapacidad propia, en el sentido de que ya no encuentra uno las palabras, o porque te silencian, que también esa es otra forma, ¿verdad? En el sentido de que te imposibilita un poder heterónomo, externo, a continuar hablando. Pero en ambos casos, y aún salvando sus diferencias específicas, se trata de un imposible. Mientras que el silencio es siempre posibilidad, pero a la vez es un entre. Y también lo acabas de decir, Ricardo, es decir, el silencio está atravesando, es decir, está en los intersticios constantes de lo que el discurso de Ricardo nos está planteando. Es un entre que se cuela y que torna posible la expresión, la palabra, el sonido, la música. Y entonces es algo interesante pensar que tal vez el enmudecimiento sea la imposibilidad de que alguien en específico hable, pero ese silencio siempre es posibilidad de alguien más. Y en ese sentido, enmudecer no es lo que limita y constriñe definitivamente al silencio. Pienso que por ahí podríamos pensar quizá. Muy bien, totalmente de acuerdo contigo, querido Carlos. Muchas gracias. Pablo, por favor. Bueno, ¿se escucha? Quería seguir preguntando sobre esta cuestión del silencio, sobre todo con lo que acaba de decir Carlos, respecto a que hay una diferencia entre silencio y enmudecimiento, ¿no? Y como lo ponía Carlos, el enmudecimiento es o no encontrar las palabras en mi interior, o tener un poder externo o juzgador que me acalla, ¿no? Pero ¿qué pasaría entonces con casos como por ejemplo, el silenciamiento no coercitivo de grupos humanos, sino silenciamiento ante situaciones como, por ejemplo, la violencia que se vive en alguna parte de un país o alguna parte del mundo, ¿no? Donde más que sea un poder coercitivo exterior o la falta de palabras en mi interior, es una convicción personal o una forma de comprometerme el no hablar, ¿no? Que tanto en el caso de no hablar para tener un efecto o para ir en contra de una realidad,
parte de una realidad, por ejemplo, ¿no? Los casos que se me podrían venir a la mente sería, número uno, el del nazismo, ¿no? Donde cierta porción de la población alemana pues guardó silencio frente a una realidad que estaba aconteciendo con el surgimiento del fascismo primero en Italia, la popularización del fascismo en Alemania, el nacionalsocialismo, la llegada de Hitler al poder en el 33, etcétera, 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 ¿no? Y el otro podría ser las marchas del silencio, por ejemplo, en el 68, donde aquí en México los jóvenes estudiantes universitarios salieron a marchar a las calles de la Ciudad de México guardando silencio, ¿no? ¿Qué pasaría con estos dos casos donde parecería, en mi opinión, que no se cumplen los criterios de silencio a los cuales nos estamos pensando en la exposición que está haciendo Ricardo, ni del acallamiento o el silenciamiento como lo está pensando Carlos, ¿no? Muy bien, Pablo. Camila. Hola, Hola, buenos días. buenos días a todos. Ay, me quedé pensando un poco en esto último que decías, Carlos, me gustó mucho, en cómo el silencio es posible, ¿no? Y un poco aunado a hace unos momentos que preguntábamos sobre la concepción del mundo, estaba pensando en esto que decías recién, Ricardo, ¿no? Nombrar lo innombrable en el haber, en el ahí, ¿no? Bueno, así fue como lo anoté, no lo dijiste de esa manera, pero así lo tengo escrito, ¿no? Entonces, hay algo en el silencio, ¿no? Que digamos que está en movimiento, ¿no? Es decir, el silencio no es un repliegue como inerte, o esta retracción no es una cosa inactiva, ¿no? O sea, justo por eso la cuestión del ser ahí, ¿no? Es decir, también tiene que ver con algo que está vivo, ¿no? Y esto lo estoy como pensando porque en este silencio común posible, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la concepción del mundo? Porque si bien dices, ¿no? Una concepción del mundo es donde el hombre se funda y se determina a sí mismo con la naturaleza, con la historia, etcétera, ¿no? ¿Será que el silencio escapa a a producirse como una concepción del mundo, pero no, eso no se sigue de que no crea una relación con la naturaleza, con la historia, con el mundo, ¿no? Entonces, mi pregunta más o menos sería como, ¿cómo pensarnos en el mundo a partir de este hábitus, ¿no? Silente, un poco, ¿no? Es decir, si escapa a esto que produce el humanismo, entonces, ¿qué es esto a lo que estamos apuntando, no? O no sé si qué es esto, pero siento que ahí estamos como avistando un horizonte, ¿no? Y bueno, y ya. Gracias, Camila. Hago referencia primero a ti, Pablo. Sí, claro. El enmudecer o el acallar, y ahí tienes toda la razón, otro modo de comprenderlo es, sin lugar a duda, la violencia. Y y este tipo de violencia la vivimos cotidianamente. ¿Sí? Llega el momento en el que, en efecto, exigimos al otro que se calle. Y es como, es una orden, ¿no? Cállate. Es un grado de violencia radical. Permítanme un segundo. Violencia radical en la que
no le permitimos ser al otro lo que es. Le quitamos, fíjate Pablo, le quitamos su ser. Le quitamos su posibilidad, le quitamos su apertura. Véanlo como quieran, ¿no? Pero es ejercer violencia con la palabra. Ejercer violencia por eso una de las armas más violentas que tenemos es la palabra. Puede ser hiriente, bárbaro. Es un arma jánica, ¿no? Y por el otro lado, lo has recordado muy bien. O sea, tú recuerdas la época del nacionalsocialismo y está muy bien porque lo tenemos muy cercano, porque estamos en 1946, ¿no? Pero como les decía la sesión pasada, ¿no? Esta violencia, ¿sí? Se manifiesta constantemente. Es decir, la constante, vean ustedes, ¿no? Pareciera que la constante es la violencia. Y muy difícilmente podrá llegar a ser una... No, es imposible que el silencio sea una constante. El silencio siempre es por momentos. La marcha del silencio, que fue impactante, solo pudo producirse una vez. Solo una vez. Porque una segunda vez ya no diría nada. Hay cosas en la vida, ¿no? Una vez. Porque después, ¿saben lo que pasa? Se vuelve costumbre, ¿sí? Y la costumbre lleva al olvido. Yo entiendo la idea del 2 de octubre no se olvida. Pero lo tenemos que recordar cada 2 de octubre. No es ni el 1 ni el 3. Voy, Carlos. ¿Sí? Es el 2. El 2 de octubre no se olvida desde el olvido, que esto es a lo que quiero llegar. Finalmente, si me permites, Pablo, solo estoy, ¿sí? Estoy haciendo esto. Estoy tratando de conducir las cosas hacia donde creo que puedo decir algo más. ¿Sí, Pablo? Bueno. Sí, sí. Muchísimas gracias. No, a ti. Carlos, por favor. Gracias, Ricardo. Y bueno, y antes de que le des respuesta a Camila, porque también quería decir algo de lo que mencionó Pablo. Pienso que el fenómeno del acallamiento, Pablo planteó dos escenarios más que parece que escapan a los que planteábamos originalmente, y está muy bien. Coincidirían que efectivamente son dos escenarios peculiares, pero también por ser peculiares son complejos cada uno de los que ha planteado. Es decir, efectivamente, por un lado, el acallamiento, planteaba Pablo muy atinadamente, de la gente, digamos, que no decía nada por todo lo que ocurría con el nacionalsocialismo,
Y podemos encontrar réplicas en muchas otras latitudes del planeta en situaciones muy parecidas, ¿no? No hablaba del Gulag en el Estado soviético en su momento, de montones de represiones en Latinoamérica, se fueron diciendo después, digamos, ¿no? En ese sentido, claro, a veces la razón por la cual las sociedades se autoimponen, permítanme decirlo de esta manera, el silencio son muy diversas. Hay quienes no dicen nada porque se sienten rebasados por la situación y justo no encuentran las palabras que expresen con justicia o con la adecuada dimensión lo que ocurre. Hay gente que está tan atemorizada por lo que ha ocurrido que prefiere eludir lo que pasa guardando silencio. Y claro, hay quienes podrían reclamar esta actitud como cobardía o como pero vamos, la verdadera vara de cómo se mide esto, pues nadie la tiene en realidad. Es decir, cada quien asume el silencio de maneras diferentes también. Y en ese sentido, la expresión guardar silencio adquiere una dimensión importante, que es que guardar no es una acción unívoca ni unilateral. Cada quien guarda el silencio como puede. Es decir, cada quien hace que el silencio se haga presente por los motivos y de las maneras que puede, ¿sí? Por tal motivo también es que es difícil realmente cuestionar y, digamos, juzgar incluso por qué se guarda el silencio, ¿sí? La razón creo que no es tanto el por qué se guarda, sino los modos en los cuales se guardan el silencio. Y precisamente esto que digo también explicaría en cierta medida el otro caso que planteaba Pablo muy bien, ¿no? Que es que cuando decidimos guardar silencio, porque el silencio haga presente las ausencias de voces por desaparición o por la razón que sea, esa decisión es un modo de guardar el silencio también, que tiene una convicción y que se unifica en el interés colectivo. Y en esa medida, pues es verdad, eso se asume una vez y por ello parece un fenómeno tan único en esa medida, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema de guardar silencio hay que pensarlo un poco más. Creo que no es tan simple o tan elemental como muchas veces nos lo hacen ver. Gracias, Carlos. Antes de darte la palabra, Pablo, creo que tenemos que hacer una distinción acá. Es decir, nos la tenemos que guardar literalmente porque nos queda poco tiempo, ¿no? Pero nos invito a pensar la diferencia entre callar y guardar silencio. Esto habría que apuntarlo, queridos amigos, ¿sí? Literalmente apuntarlo para que no se nos olvide, ¿sí? No es pensar la diferencia, insisto, entre callar y guardar silencio. Pablo, por favor. Incluso quisiera apuntar otro modo de guardar silencio que se puede dar también coetáneo a estas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, se dio en la Alemania nazi, pero también se dio, por ejemplo, con los misioneros jesuíticos a Japón o con la colonización americana, que es el guardar silencio como una forma de conservación, ¿no? Si tú eres una persona judía en la Alemania nazi o si tú eres una persona opositora al régimen nazi, guarda silencio para evitar la persecución, ¿no? Si tú eres un misionero japonés y has sido vetado en el país, pues tienes que guardar silencio para que no te encuentren y te maten, ¿no? O si tú eres un indígena náhuatl que ha sido miembro de un proceso de cristianización, guarda silencio para conservar tus dioses y tus tradiciones y tu historia y cosas así, ¿no? Entonces parece ser que también hay esas modalidades del silencio que son incluso más positivas que algunos actos positivos, ¿no? Sí, muy bien, gracias, Pablo. Está muy padre, ¿no? Porque, como bien has dicho, Carlos, ¿no? Lo tenemos que pensar, ¿sí? Es decir,
no está tan fácil. Déjenme decirlo así, es muy sencillo. ¿Sí? Es sencillo en el sentido de que es hacia donde quiero ir, ¿no? Es un guardarte. Y creo que no hay cosa más simple que esa. El problema está en cómo decirlo. Déjenme decirlo así. ¿Cómo decir el silencio? ¿Sí? Por lo pronto. Pablo, ¿quieres intervenir otra vez? No, creo que nada más no se bajó la manita. Ahí está. Ah, vale. Gracias. Claudia, por favor, y después Camila. Gracias. Buenos días a todos. A mí me resalta un poco todo esto que se ha venido diciendo acerca del silencio, un poco en la lectura de Marcel Detienne, de la Grecia arcaica, porque él hace una referencia súper interesante con todo esto, me parece a mí, del silencio y el olvido, porque dice, refiriéndose incluso a una cita de Michel Foucault, que aletheia y leté no se excluyen ni se contradicen, son polos de una sola y una misma potencia religiosa. Entonces, me parece que por ahí también puede encontrarse o hallarse un camino. Y también, por otro lado, dice que aletheia se enfrenta al olvido, es decir, aleté, que es cómplice del silencio. Entonces, me parece que por ahí podemos encontrar o hallar ciertos puntos con esto que están hablando del silencio y del enmudecimiento, quizá. Sí, no están hablando. Estamos. Ah, ok. Así agarraste la onda. Antes de darte la palabra, Camila, una cita de nuestra carta, ¿no? Lenguaje, dice Heidegger, lenguaje es advenimiento del ser mismo que aclara y oculta. Es lo que estás diciendo, ¿no? Aclara y oculta. Es este juego constante. Camila, por favor. Gracias. Es que me hace mucho ruido esto del silencio. ¿No? Me hace mucho ruido que no podamos ver también esta potencia política del silencio, ¿no? Como, es decir, silenciarse o retrotraerse tampoco es no manifestarse o no expresar en contra de todas las atrocidades que hemos hablado ahora, ¿no? No, al contrario, un poco creo que la apuesta sería sí pensar que en este posible del silencio también hay un mundo que está, o sea, que está como imaginándose en ese silencio, que está por decirse, que está por pensarse, que es otro del que ya tenemos aquí enfrente, ¿no? Y que precisamente tiene que ver con todo esto de lo que has hablado, Pablo, ¿no? Entonces, siento que a mí me preocupa agregar ese matiz, ¿no? Porque siento que también es importante ver que no es como que el mundo de la información y del continuo decir no esté como completamente escindido de pensar el silencio, ¿no? Sino que al contrario forman parte de, pues como del mismo entramado de problemas, ¿no? Nada más. Nada más. Claro. Así como la palabra es poderosa, ya creo que esto ya lo estamos viendo, pues también el silencio es poderoso, sin lugar a duda. Y el silencio puede llegar a ser asunto público. Sí, sin duda, sin duda.
es decir, el silencio y el ruido, porque lo que escuchamos mayormente son ruidos, muy pocos sonidos y mucho ruido, ¿no? No necesariamente se contraponen, como bien has dicho, Camila, sino se conforman, se complementan, no cabe la menor duda, ¿no? Pero no es lo mismo un silencio impuesto. Estoy pensando, por ejemplo, sí, en un concierto, ¿no? Estoy jugando al director de orquesta, ¿sí? Estoy obligando al silencio, ¿sí? Este es uno, pues, que sería otro modo de acercarnos a esto, ¿sí? Que el silencio que adviene. Esto también lo tenemos que distinguir. Sergio, por favor. Sí, gracias. Bueno, a mí con esta cuestión del silencio me pregunto mucho, pues, en la muerte, ¿no? O sea, si en la muerte hay, digamos, silencio o si hay enmudecimiento, como estamos distinguiendo ahorita. Em, ¿Y qué ocurre también con el ser? O sea, si en la muerte, digamos, si al morir de alguna manera dejamos de ser, em, y también de alguna manera guardamos silencio o enmudecemos, ¿qué ocurre ahí? Em, y también me preguntaba justo hay una parte de la carta que em, dice así, ¿no? Dice, el ser como aquello que quiere y que hace capaz es lo posible. Y me preguntó nuevamente con respecto a la muerte y con respecto al silencio, con este silencio que también es posibilitante. em, pues eso, o sea, creo que es una pregunta un poco vaga, pero ¿qué sucede al morir? O sea, ¿qué ocurre con el silencio y su relación con el ser cuando morimos y de alguna manera dejamos de ser? Mira, Sergio, creo que Sócrates tenía razón. ¿Quién sabe? Él tenía la esperanza, ¿no? Y si su intuición fue buena, dice, bueno, igual es como una noche, ¿no? Una noche eterna, ¿no? Una noche de verano. Eterna. O puede ser que por ahí te encuentres a muchos, a muchos colegas, ¿no? Con los que pues, vas a entablar diálogos maravillosos, no sé. Es decir, creo que en el mejor sentido posible, fenomenológicamente, tu pregunta no al lugar, como dirían los abogados, ¿no? Es decir, porque estás pidiendo algo que no se puede responder, ¿sí? Es decir, dicho de otra manera, la pregunta está mal formulada. Te invitaría a pensar, ¿no? Fíjate, te invitaría a pensar para tratar de formularla de manera más adecuada. Carlos, por favor. Gracias, Ricardo. Yo en relación con la pregunta que ha planteado Sergio, bueno, coincido que la respuesta más atinada hasta el momento es la de Sócrates, pues no sabemos, nadie puede saberlo, pero
Pero lo vería desde otra perspectiva también, que es el asunto de que si por silencio y por hablar entendemos estrictamente el fenómeno físico de vibración de cuerdas vocales que un individuo mientras está en uso de sus facultades orgánicas ejerce, pues que es claro que enmudece, ¿verdad? Pero realmente enmudecen totalmente los muertos. Es decir, no nos está hablando ahora mismo Heidegger, no nos está hablando Sócrates. Yo creo un poco en lo que decía Horacio, el poeta latino, ¿no? Sí. Non omnis moriar, no morimos del todo. Siempre, siempre resuenan en nosotros los que se han ido. Y en este sentido quiero declararme abiertamente vitalista, porque soy de los que cree que la muerte no es lo contrario de la vida. Entonces, creo que no hay silencio ni mutismo. Creo, no lo tengo como certeza, pero intuyo que nunca se acaba de escuchar a todos cuantos en principio se han ido. Nunca se van del todo. Resuenan, se oyen. Y bueno, he citado filósofos, pero piensen en sus seres amados. Nada más pensar en ellos es volver a escucharlos. Muy lindo, Carlos, muy bien. Muy bien. Saúl, por favor. Saúl, te friseaste. Como que se trabó, sí. Bueno, en cuanto regrese, ahí está, espérenme tantito. Ya lo admití. Saúl. Saúl. Otra forma del enmudecer. Saúl. Sí, listo, ya estoy aquí, una disculpa. Órale. Ahorita con todo esto que hablábamos del silencio, yo, perdón, pero tengo a Platón muy presente este semestre, y en República 6, él habla de que los sofistas en la antigua Grecia no persuadían a la banda para que guardara silencio, los obligaban por métodos violentos. O sea, Sócrates habla de cómo había gente que intimidaban físicamente, gente que le coartaban derechos o libertades dentro de la polis con tal de que cambiaran sus opiniones porque esta gente tenía poder político. Y bueno, eso es un sentido pensando en lo que decía Ricardo, la diferencia entre guardar silencio y, digamos, ser callado. Esa sería una manera de que te hagan guardar silencio, de que te callen, de que no te permitan en ese sentido lo que decías hace rato, ¿no? Hablar, expresarme en tanto que ser quien soy. Y en ese sentido, pues los sofistas tenían este poder coercitivo. Pienso por un lado en eso. Por otro lado, también pienso en cómo el propio Sócrates en su juicio guardó silencio sobre cosas que él podría bien haber dicho. Guardó silencio en el sentido de que no se expuso como sabía que el jurado quería que se expusiera, no respondió a las acusaciones como esperaba que sus acusadores respondieran, y en ese sentido creo, o sea, considero, y también pensando en lo que se habló sobre la marcha del silencio y sobre digamos, esta complicidad que el silencio muchas veces implica, pienso en cómo o sea, sí es una decisión que tiene que ver con la metafísica de mi ethos, de mi propio habitar este mundo, y en ese sentido es un acto político. Es decir, el hablar, el expresar o el callar es un acto que tiene que ver con cómo estoy posicionándome yo dentro del mundo a partir de mi discurso y cómo eso va a delimitar de alguna manera pues las propias formas de pensar y lo que voy o no voy a decir, ¿no? Y bueno, en ese sentido me queda pensando en cómo, digamos, trabajar este problema del silencio, pues justamente es algo ético en más de un sentido. Muy bien, de acuerdo. Muy, muy importante lo que dices. Muchachos, creo que los voy a callar. Son 9:30, es decir, nos quedan 30 minutos. Estoy bromeando, es obvio, porque
Los apuntes estos, pues los voy a subir y entonces no importa. Era nada más una broma. Voy a compartir entonces con ustedes otra vez la pantalla. Ahí está. Me voy al último, ¿sí? A la última cita de esta página, ¿no? Dice, liberar al lenguaje de la gramática. Esto les recuerdo, y digo que recuerdo porque ya lo hemos dicho en otras de nuestras sesiones, ¿sí? Ya desde Ser y Tiempo, y quizá antes, Heidegger dice, ¿no?, que para pensar el ser, en Ser y Tiempo es para hacer la pregunta por el sentido del ser, ¿sí? Se debe buscar otra gramática. Sí, y estamos en 1946, es decir, prácticamente 2 décadas después, ahí está presente la preocupación, ¿no? Dice, liberar al lenguaje de la gramática para ganar un orden esencial más originario, es algo reservado al pensar y al poetizar. Acá puse el término alemán dichten, ¿no? Porque me importa mucho que tengamos claro lo que significa dicht en alemán. Y dicht es lo denso, lo espeso, pues quizá incluso hasta hermético, ¿sí? Es decir, lo impenetrable. Entonces, para que vean ustedes de dónde viene, no es gratuito esto. Es decir, podríamos pensar que la poesía es libre de poder decir lo que quiere, cuando en realidad, vean ustedes lo que está pasando acá, ¿no? La poesía dice lo hermético. Y la pregunta es, ¿cómo penetrarlo? ¿Sí? Y dice, el pensar, acá, ¿no?, lleva a cabo, ojo con esto, ¿no? Es decir, es una acción, es una experiencia, ¿no? El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. En el pensar el ser, perdón, acá debería de ir una coma, en el pensar el ser llega al lenguaje, ¿sí? ¿Cuál es la esencia del hombre? Su existencia, su ser posible, su ser abierto. No hay tal cosa como una esencia permanente, ¿sí?, sino lo que hace del hombre hombre es precisamente la existencia. Entonces, el pensar, dicho sin más, dice Heidegger, es el pensar del ser, del ser. El pensar es del ser en la medida en que como acontecimiento propio del ser pertenece al ser. ¿Sí? El pensar es al mismo tiempo pensar del ser en la medida en que al pertenecer al ser está a la escucha del ser. ¿Sí? En estos dos sentidos. Ahora, me pregunto, el pensar escucha, ¿vale? ¿Qué? Y vean ustedes la respuesta de Heidegger. El pensar es la fuerza callada de esa capacidad que quiere, ahí está. Es decir, es un poco lo que decía Sergio, ¿no? El ser es la fuerza callada de esa capacidad que quiere, es decir, de lo posible. ¿Sí? Para tonificarnos, ¿sí?, tendríamos que decir, el ser es la fuerza silenciosa, porque hemos distinguido, ¿se acuerdan, no?, que les decía, habría que distinguir entre callar y silenciar, ¿no?
Entonces, para seguir con esta idea nuestra, sí, tendríamos que decir entonces, el ser es la fuerza silenciosa de esa capacidad que quiere, es decir, de lo posible. Otra vez, ¿no? Más alta que la realidad es la posibilidad, ¿sí? La no determinación. Y me pregunto entonces, ¿qué escuchamos entonces? Y la respuesta, vean ustedes, ¿no? Estamos en lo mismo. La respuesta sería el silencio. Es la fuerza callada, el silencio. Por ello, y otra vez Heidegger, lo único que importa es que la verdad del ser llegue al lenguaje y que el pensar alcance dicho lenguaje. Tal vez entonces, vean, por favor, ¿no? Tal vez no lo podemos asegurar. Un poco como decía Carlos hace rato, ¿no? No, pues que no sé. O sea, no puedo asegurar, ¿sí? Pero pues es que, ¿qué tenemos seguro? De ahí la importancia del tal vez, ¿no? Tal vez entonces el lenguaje reclame el justo silencio en lugar de una expresión precipitada. Otra vez, ¿no? La respuesta, forzar, literalmente forzar al lenguaje o forzar al habla a decirse continuamente. Otra vez, aplicar violencia o aplicarnos violencia por o para siempre tener una respuesta posible. O siempre tener una respuesta. Creo que algo que hemos aprendido a lo largo de este curso es que lo que tenemos que hacer es la pregunta adecuada. No necesariamente siempre buscar una respuesta. Déjenme decirlo así, no para todo necesariamente hay una respuesta. ¿Qué tal que nos quedamos con la pregunta? Y esta la formulamos, ¿sí?, de distintos modos. La siguiente. Y por favor, insisto, si quieren participar, participen, ¿eh? No crean lo que dije hace un ratito. El hombre solo se presenta en su esencia en la medida en la que es interpelado por el ser. Solo por esa llamada ha encontrado el hombre dónde habita su esencia. Solo por ese habitar tiene el lenguaje a modo de morada que preserva el carácter extático de su esencia. A estar en el claro, la Lichtung, ¿sí?, del ser, es a lo que yo llamo, dice Heidegger, la existencia del hombre. Acá una cosa, muchachos. Lichtung, esto de acá, ha sido traducido mayormente o prácticamente siempre como lo hacen estos buenos traductores. El claro del ser. Y no está mal traducido. Viene de Licht, ¿no? Esto lo puedo poner acá, ¿no? Y Licht es luz. Está bien. Sin embargo, y es el propio Heidegger el que llama la atención sobre esto, es decir, no es un otro, no es un otro traductor, no, es el propio Heidegger el que dice, si bien sí se puede hacer referencia a la luz en la Lichtung, dice, hay que pensar también en esto, en lo Leicht, ¿sí? Y Leicht es
bueno, así lo ligero. Y esto me gusta mucho, porque frente, y miren que no estoy pensando en la posmodernidad, ¿eh? Mucho ojo, no me voy por ahí, pero sí me gusta mucho esta idea, a ver, un segundito, ¿sí? De que las cosas son como son. Otra vez regreso a lo mismo, ¿sí? No veo la necesidad de construir un edificio imperturbable, como se quiso en su momento, ¿no? El edificio seguro de la ciencia. Y entonces literalmente edificar, ¿sí? Así o así, me da exactamente lo mismo, ¿no? Pero es una especie de búnker, ¿sí? Para que no escape, ¿no? Vean ustedes Fukushima, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Brutal. O Chernobyl, ¿sí? Que son cosas brutales y aún así escapa. Pero todo lo queremos así. Cuando lo que está diciendo Heidegger es que en realidad se trata de la ligereza. Insisto, no solo del claro del bosque, que esto está bien, insisto, la idea está muy bien, y entonces acá lo que hay que pensar es en el claroscuro, ¿sí? Sí, porque es el claro donde, en el bosque, ¿no? Los claros del bosque, los claros del ser, ¿sí? Que es por instantes otra vez. Sí, no es que siempre, el claro no está siempre en el mismo lugar. ¿Sí? Tac, 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 tac. Siempre está en lugares distintos. ¿Dónde? ¿Dónde? Pregúntenme dónde y yo les diría en el aquí y en el ahora, en cualquier momento. Lo que tenemos es esto. Lo que tenemos es que estar atentos a esto. Nosotros no creamos el claro, sino nuestro pensar del ser permite que el claro advenga en cualquier momento. Otra vez, no se trata de una producción. Carlos, por favor. Gracias. Me gusta mucho que resaltes la ligereza más que la claridad. Sobre todo porque creo que, pues claro, el asunto de la claridad, es algo eminentemente visual. Siempre preponderamos lo visual, ¿sí? Y la ligereza se siente. Suena raro, pero la ligereza es algo que se siente, no solo que se ve. Se vive, querido amigo. Bueno, claro. Y no trato de denostar ni nada por el estilo a la visión. Lo único que digo, y que también es una cosa importante de reflexionar, incluso fenomenológicamente, pues es justo que cuando estamos en presencia de lo claro, de lo lumínico, pues justo cómo sentimos esa claridad. O sea, qué densidad tiene la luz. La vivencia de lo light, de lo ligero, nos hace estar, y en ese sentido, ser con, de una manera mucho más integrada que si lo interpretamos solamente como un ver.
Por eso enfatizo mucho este carácter y por eso me parece atinada la manera en la que lo señalas, pues, ¿no? Es Sí. todo lo que quería contar. No, muy bien. Algunos de ustedes ya me han escuchado decir esto. La imagen que siempre me viene a la memoria, ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Es la bailarina. Este instante en el que precisamente salta. Pero es un instante, ¿sí? Y es gracioso. Van a ver por qué digo que es, porque gracioso generalmente creemos que es aquello de lo que me puedo reír. No, no va por ahí, no va por ahí la idea. Van a ver por qué. Vuelvo a compartir pantalla. Ahí estamos. Fíjense, es otra manera de acercarnos, ¿no? Eso es lo que me gusta tanto de la carta sobre el humanismo, ¿sí? Busca, ¿no? Es una continua búsqueda, ¿no? ¿Cómo lo digo? Es lo que les decía al principio de la sesión de hoy, ¿no? ¿Cómo le hago para decir lo que no puede ser dicho, ¿no? Entonces, pues busco distintos modos y acá es otro, ¿no? Es en cuanto existente, el hombre soporta el Dasein, el ser aquí, en la medida en que toma a su cuidado el aquí en cuanto ligereza del ser. ¿Se dan cuenta? Acá vuelve a aparecer otro concepto que tenemos que hacer nuestro, queridos amigos, ¿no? La Sorge, el cuidado. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Fíjense, el hombre es ese ente cuyo ser, en cuanto existencia, consiste en que mora, habita en la proximidad al ser. ¿Ven? Ya estamos redondeando. Ya estamos terminando nuestro curso. ¿Sí? Entonces es la hora de volver al hogar, ¿no? Entonces, moramos en la proximidad del ser. En la proximidad. El hombre es el vecino del ser. Ya está, Luis. Viene la frase del por qué Heidegger no piensa en clave humanismo. ¿Sí? Dice, esto significa, lo leo otra vez, ¿no? Para que sepa rico, ¿no? El hombre es ese ente cuyo ser en cuanto a existencia consista en que mora o habita en la proximidad al ser. El hombre es el vecino del ser. Esto significa que lo que importa ya no es precisamente el hombre simplemente como tal. Esto. No hay hombre sin ser. Y si nos quedamos exclusivamente en el ámbito de lo ente, ¿sí? No hay aletheia. No hay el repensar. El ¿a dónde lo pongo? Sin ser, no hay recuerdo, pues. El pensar consiste en rememorar, fíjense ustedes nada más, ¿no? El pensar consiste en rememorar al ser y nada más.
Semejante pensar no tiene resultado positivo alguno. Ojo, ¿no? Otra vez, no hay producto. Cuando nos preguntan por la productividad, lo que estamos precisamente haciendo a un lado es al pensar. No tiene resultado positivo alguno, no tiene efecto alguno. Simplemente siendo, vean ustedes, simplemente siendo, ya le basta a su esencia. ¿Ven ustedes el contraste? La época de la técnica es la época de la productividad. ¿Y qué época más supuestamente o necesariamente, qué época más productiva que la nuestra? Tenemos que producir constantemente, y no solo artículos, no estoy pensando en eso. Tenemos que producir y producir y producir alimentos, vacunas, hoy día, ¿no? No, es que llegaron 1.200.000 vacunas. ¡Qué barbaridad! Donamos 500.000, todo es medición. Y otra vez, el ser no se mide. Ya estoy a punto de terminar. Atender a lo que le conviene al decir que piensa, no solo supone que tengamos que meditar, fíjense, esto de acá, déjenme por dónde lo interpreto. Kairos, la oportunidad, el momento. Atender a lo que le conviene al decir que piensa, no solo supone que tengamos que meditar cada vez qué hay que decir del ser y cómo hay que decirlo. Igual de esencial será meditar si debe ser dicho lo por pensar, en qué medida debe ser dicho, en qué instante de la historia del ser, en qué diálogo con ella y desde qué exigencias. Estas tres cosas se determinan en su mutua pertenencia a partir de la ley de la conveniencia del pensar de la historia del ser. Lo riguroso de la reflexión, el cuidado del decir, la parquedad de palabras. ¿Ven? Ya terminamos. Rigor. Y no rigor metódico, ¿eh? Rigor científico, rigor técnico. No. El rigor del pensar. El cuidado del decir y la parquedad de palabras. Termino con esta, con esto, ¿no? El olvido es, pero no existe. Y cuando lo hace, ¿sí? Cuando el olvido existe, pues, si me permiten decirlo así, y cuando lo hace, es recuerdo. Andenken. Ahora, el verbo denken, de andenken, ¿sí? El verbo denken proviene del gótico dank, que significa agradecimiento. Del inglés antiguo y significa benevolencia, agradecimiento.
del fricio antiguo y significa agradecimiento, del antiguo alemán y significa agradecimiento, gracia, ahí está lo gracioso. Así, cuando del olvido adviene, cuando del olvido adviene el recuerdo, se agradece el don de la gracia. ¿Sí? Con esta idea me gustaría pues terminar mi presentación. Y bueno, pues agradecerles. No sé si, nos quedan 4 minutos, no sé si haya algo que decir. Bueno, pues miren, gracias. Queda poco por decir, ¿no? Un abrazo. Ha sido un placer trabajar con ustedes. He aprendido mucho. Un fuerte abrazo. La sesión pasada hablaba Heidegger del querer. ¿Se acuerdan? Bueno, pues pues sí, lo quiero mucho.